Buenas tardes y antes que nada agradecer la invitación y esta entrevista y este espacio que están creando para conmigo y para Manuel. Siempre comienzo presentándome y digo, bueno, mis tres nombres y mi apellido, ¿no? Que no es menor porque digo siempre también lo que uno dice, lo que es, excluye lo que no es, ¿no? Entonces digo, soy Jonathan Gustavo Ezequiel Galeán, soy hijo, soy hermano, soy tío abuelo, ¿sí? Soy trabajador social, soy profesor, soy militante marrón, ¿sí? Disidente, católico, aunque practico religiones de matrices africanas al día de hoy, la vida me va llevando para esos lados momentáneamente. Y en la formación sí, soy trabajador social, licenciado en trabajo social, soy profesor en trabajo social, estoy con la maestría en gestión en organizaciones de la sociedad civil y estoy cursando el doctorado en estudios sociales y de la cultura en la Universidad Nacional de Salta. Y como docente me desempeño específicamente dentro de la Universidad Católica de Salta. Eso siempre hago la aclaración, es porque en la provincia de Salta la Universidad Nacional no cuenta con la carrera de trabajo social, perdón. Y bueno, dentro de esta universidad doy dos materias: estrategias de intervención específica con familia, que es de cuarto año, del plan que está saliendo, ¿sí? Un plan que ya está en caducidad, se va retirando desde el último año, y en el plan vigente que está entrando ya a partir de este tercer año, que se va a desarrollar la materia de procedimientos, técnicas e instrumentos del trabajo social. Cuando decía esto de cómo formarla, a veces no es tan solo juntar las personas y listo, ¿no? Porque a veces se entiende que también al momento de constituir una institución, sí, todos estamos motivados y la misma comisión directiva es parte del equipo de gestión. O sea, son los 7 y son los 7 que trabajan, son los 7 que se dirigen, son los 7 que gestionan y todo lo demás. Entonces muchas veces va a depender de la cantidad de personas después que se sumen a la institución. Y esto lo pensaba y lo asociaba también al mismo tiempo de vida de una OSC. No es lo mismo algo que se inicia, algo que ya tenga una trayectoria, o alguien que ya, por ejemplo, una comisión directiva sean personas adultos mayores, ¿no? Va cambiando la lógica, va cambiando también el esfuerzo en el trabajo. Entonces me parece que tiene que ver así esas variables que están dentro de la misma vida organizacional, ¿no? Porque las instituciones también tienen un ciclo de vida. Es decir, nacen, se desarrollan y mueren. Entonces, ¿en qué ciclo de vida está esa institución para poder justamente desempeñar su misión, su función? Si ha pensado en la viabilidad, si ha pensado en la sostenibilidad, si trabaja con más personas, si trabaja con el voluntariado, qué pasa con ello, qué pasa con los donantes, ¿no? Entonces creo que son muchas las variables para poder responder esa pregunta. Entonces, al momento de poder determinarla, sí creo que hay que hacer un análisis más profundo de eso. En cada situación, digo, porque cada institución tiene una vida particular, ¿no? Amén de las coyunturas que atraviese, tiene una vida muy particular que, para poder hacer ese diagnóstico, creo que es justamente el hecho de insertarnos y estar con ellos. Yo hago la aclaración, digamos, ¿no? Que las asociaciones civiles forman parte de las OSC, y digo esto porque bueno, mi trabajo de tesis, y que es lo que vengo a compartir un poquito, tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de eso, si tenemos que hacer una clasificación a partir de lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, las asociaciones civiles forman parte de esas OSC, ¿sí? De esas personas jurídicas. Tenemos las personas físicas y las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, las públicas y las que son privadas. Bueno, las asociaciones civiles, como lo estás planteando en la pregunta, corresponden a esta última, pero dentro de ellas también están, ¿no? Justamente de estas personas jurídicas, están las simples asociaciones, las asociaciones civiles, las fundaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, como que es bastante amplio. Digo que en el momento de redactar el estatuto tienen que pensar cuál es el objetivo final y tener verdadera conciencia de por qué están creando esa persona jurídica o por qué van a pedir después al Estado que el Estado reconozca la existencia de esa persona jurídica. Porque verdaderamente muchas personas dicen, bueno, si armemos una fundación, para armar una fundación necesito 7 personas y listo. Pero si es para lucrar, no, no es para lucrar una fundación, justamente son sin fines de lucro. Y digo esto porque muchas veces sucede eso. No, armate una fundación para que puedas tener tal plan, tal proyecto, que te mandan subsidios, y no va por ese lado, porque después de ahí te queda dinero a vos, ¿no? Y no va por ese lado. Entonces yo creo que más que pensar en el estatuto es en la constitución misma del porqué, ¿no? Teniendo en cuenta la claridad del fin y la especialidad que va a tener esa persona jurídica.
Digo esto porque es el Estado después quien, si vamos por estas personas jurídicas que necesitan autorización para funcionar, ¿sí? Justamente es el Estado quien te las reconoce. Entonces me parece que allí hay que no tan solo pensar en el estatuto, sino en la finalidad. Y sí, dentro del estatuto, bueno, tener en cuenta cuál es la comisión directiva, tener en cuenta los tiempos en los que se van a elegir esos representantes, etc. ¿Sí? Y en esto cómo va a estar ese organigrama también dentro de la institución, que es fundamental, ¿no? ¿Qué roles va a cumplir cada uno? ¿Sí? Pienso también un poquito a veces las sanciones, en cierta medida, ¿no? Para poder hacer la remoción, a veces cuando no está cumpliéndose con ese rol y función. Y sobre todo, bueno, pienso esto del organigrama, porque es a partir de allí, ¿no? Donde yo voy a poner en acto ese fin, esa misión, esa visión que tiene esa institución. Bien, bueno, un poquito del tema que hablo en el libro, justamente que bueno, acá lo traje, que es procuración y desarrollo de recursos, fundraising. El fundraising es un anglicismo, ¿sí? Que significa justamente captar fondos, ¿sí? Recursos, fondos, perdón, y raising, captar, captación. Yo acá le cambio la palabra y en su momento, bueno, el libro es producto de mi tesis de maestría, del proceso de investigación de la maestría, y yo cambio allí este concepto de tan solo captar fondos por lo de procesos, ¿no? De fundraising, que serían procesos de captación, y ya no de fondos, sino de recursos. Y dentro de eso, de los recursos, entender que está el recurso social. Y dentro del recurso social, un apartado muy específico a los voluntarios y voluntarias. Y digo esto porque muchas veces se entiende que esta voluntariedad que tienen las personas, y digo también voluntarios porque tienen la voluntad de ir a dar su tiempo, es un tiempo que si no lo llegasen a donar, ese tiempo se tendría que pagar. ¿Sí? Sería un gasto para una institución pagar a alguien que simplemente tengan que abrir la puerta para recibir una donación. Sería una persona a la que tendría que pagarse, si no es un voluntario o una voluntaria, que barra y limpie. Entonces, hay mecanismos, justamente también esto de la selección. Primero el llamado, ¿no? La convocatoria que puede ser abierta. Y en esto sí puede tener mucho que ver el tema del estatuto. ¿Por qué? Porque si está clarificado cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son los objetivos que tiene mi institución, cuáles son las metas, cuáles son los valores, el voluntario que sepa va a saber a dónde se está introduciendo. Y también cuando ya sepa dónde está en esta convocatoria que se puede hacer, porque hay organizaciones que abren justamente convocatorias abiertas a los voluntarios, llamados por las redes sociales, llamados por medios televisivos, radios, etc. Entonces se hace una reunión, esto es un caso de una organización que lo hace de esa manera, hace una reunión, hay una persona, la psicóloga social de esa institución, cuenta qué es lo que hace la fundación esa, y de esa manera después los va introduciendo, ¿no? A la vida organizacional. Y así también después ese voluntario tiene la capacidad de poder pensarse si le corresponde o no a esa institución por la temática, porque tal vez tenía una imagen de esa institución que no es la que vive en el cotidiano o de las tareas asignadas. Entonces allí va ese acompañamiento a ese voluntario o voluntaria en ese proceso de introducción. Ese voluntario también va a ir desarrollándose durante el tiempo que permanezca. No es lo mismo un voluntario que vaya una hora a aquel que dedique más tiempo, aquel que vaya una vez a la semana, aquel que comparta 5, 6, 7 veces. Y en esto también hay un desgaste en el voluntario. Entonces, ¿cómo lo incentivo? Y cuando yo hablé hace un rato de las sanciones, pensar las sanciones no tan solo desde el lado negativo, ¿no? Porque las sanciones pueden ser negativas o son positivas también. Y muchas veces el descuido que se tiene con los voluntarios es que hace que se vayan. Y muchas veces, esto es algo que se trabaja justamente en procuración de los recursos, se gasta más en incorporar a un nuevo voluntario que sostener a uno, ¿no? Y eso es como una regla. Se gasta más en una persona que se tenga que incorporar, explicarle, enseñarle y que se comprometa, a alguien que darle un simple incentivo, donde muchas veces poder preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien hoy de verdad? Y no fue por el dinero, el reconocimiento, sino que decir, verdaderamente me intereso por tu trabajo, me importás porque sos valioso, valiosa para esta institución,
Y si vos no estás y no hicieras eso, que puede ser tan simple de abrir la puerta y recibir una donación, yo tendría que estarlo pagando y esa donación tampoco entraría a la institución. Entonces, a veces puede parecer menor el hecho de los voluntarios en algunas instituciones, pero digo, en la institución que justamente hago el trabajo de investigación, el incentivo iba, por ejemplo, tan solo con pagarle el transporte de colectivo al voluntario. Y ese reconocimiento no es un salario, pero sí es un reconocimiento y que hace sentir valorado también a esa persona, ¿no? Porque también hay una lógica, y esto lo aprendí cuando cursaba la maestría. Yo decía, bueno, los voluntarios son personas que tienen tiempo y les sobra el tiempo y van por eso. ¿Sí? Y no, es en la práctica, después de estar inserto en tantas organizaciones, hay gente que no le sobra el tiempo, hay gente que no le sobran recursos económicos tal vez, sino es que hay gente que tienen que, desde el amor que sienten o desde un compromiso, porque acá también se juegan los motivos por los que uno está. Pueden ser motivos religiosos, motivos espirituales, motivos de trascendencia, filantrópicos, etcétera, para yo poder estar en una institución. Entonces, bueno, yo tengo, ¿no?, que verdaderamente acompañar a esa persona para sostenerla, porque si no, sin esa persona no cumplo también mi misión y mi función.